Mis padres me dejaron su galería de arte, en quiebra, mientras mi hermano recibió 50 millones de dólares. Disfruta del polvo, se rió él. Entonces encontré la bóveda secreta de mi abuelo, y dentro había algo que hizo que mi hermano se desmayara. Los últimos rayos de sol se filtraban por las polvorientas ventanas de la galería Mason, proyectando largas sombras sobre el espacio de exposición vacío. Yo estaba allí de pie, respirando el familiar aroma a pintura al óleo y madera envejecida, intentando procesar los acontecimientos de las últimas 24 horas. Mi nombre es Emma Mason, y ayer heredé lo que mi familia consideraba su mayor decepción, una galería de arte en quiebra en el centro de Boston. La oficina del abogado todavía se sentía vívida en mi memoria, el pesado escritorio de caoba, el tic-tac del reloj de pie y la colonia presuntuosamente cara de mi hermano Marcus llenando el aire. La lectura del testamento de nuestros padres debería haber sido un asunto sombrío, pero Marcus no pudo contener su triunfo mientras el señor Patterson leía los términos. A nuestro hijo, Marcus Mason, le dejamos la suma de 50 millones de dólares, nuestra finca de los Hamptons y la participación mayoritaria en Mason Industries. La voz del señor Patterson había sido clínica, distante. A nuestra hija, Emma, le dejamos la galería Mason y su contenido. Marcus se había reído a carcajadas. Por fin. Papá siempre dijo que recibes exactamente lo que mereces, Emma. Todavía puedo ver su traje perfectamente hecho a medida, sus zapatos de cuero italiano, la forma en que se recostaba en su silla como si fuera el dueño de la habitación. En muchos sentidos, ahora lo era. La galería ha estado perdiendo dinero durante años, continuó, examinando sus uñas cuidadas. Pero bueno, al menos tendrás mucho polvo para hacerte compañía. Tal vez puedas vender bocetos a lápiz a los turistas. La cuestión es que Marcus no se equivocaba sobre la situación financiera de la galería. La galería Mason había estado luchando durante la última década. Lo que una vez fue el principal escaparate de Boston para artistas emergentes había decaído gradualmente hasta convertirse en una operación que apenas cubría gastos y que la mayoría de los coleccionistas serios ignoraban. Pero lo que Marcus no entendía, lo que mis padres nunca entendieron, era que yo siempre había visto algo en este lugar que ellos pasaban por alto. Crecí en estas salas, pasando incontables tardes con mi abuelo, Theodore Mason, el fundador de la galería. Mientras mis padres estaban ocupados preparando a Marcus para el negocio familiar, y mi madre planeaba su camino hacia un MBA, el abuelo Theo me enseñó sobre arte. Arte de verdad. No solo las etiquetas de precio y el potencial de inversión en los que mis padres se fijaban, sino el alma detrás de cada pieza. Emma, querida, decía él, sus ojos brillando detrás de sus gafas de montura metálica, recuerda que el verdadero valor no siempre es visible a primera vista. A veces, los mayores tesoros se esconden a plena vista, esperando a que la persona adecuada los descubra. Esas palabras resonaban en mi mente ahora mientras caminaba por la sala principal de la galería. El espacio era hermoso, incluso en su estado actual, techos altos, molduras clásicas y enormes ventanas que, cuando estaban limpias, podían inundar la habitación con luz natural. Pero años de mantenimiento mínimo habían pasado factura. Los suelos de madera necesitaban ser restaurados, las paredes pedían a gritos una nueva capa de pintura y la mitad de la iluminación de riel se había quemado. Llegué a la oficina trasera, mis pasos resonando en el silencio. Este había sido el santuario de mi abuelo, aunque mis padres finalmente lo convirtieron en un estéril espacio de almacenamiento. Archivadores cubrían las paredes y una capa de polvo lo cubría todo. Pero debajo de todo eso, todavía podía sentir la presencia del abuelo Theo. Pasando mis dedos por su viejo escritorio, ahora relegado a una esquina y cubierto de cajas, recordé las historias que solía contarme sobre los primeros días de la galería, cómo la construyó desde cero en la década de 1960, convirtiéndola en un refugio para artistas que luego se convertirían en leyendas. Había rumores de que había acumulado una increíble colección privada a lo largo de los años, pero después de su muerte hace 15 años, nunca se encontró nada extraordinario. Mis padres habían buscado, por supuesto. Pasaron meses peinando la galería, convencidos de que el abuelo Theo había escondido obras maestras valoradas en millones. Contrataron expertos, trajeron tasadores, incluso hicieron escanear las paredes en busca de espacios ocultos. No encontraron nada más que el inventario habitual de la galería, piezas decentes, pero nada que acaparara titulares. Finalmente, se rindieron. La galería se convirtió en algo secundario, una deducción fiscal.
Siguieron dirigiéndola por algún persistente sentido de obligación hacia la memoria del abuelo Theo. Se centraron en Mason Industries en su lugar, preparando a Marcus para que asumiera el verdadero legado familiar, mientras yo estudiaba historia del arte y trabajaba como curadora en museos más pequeños. Una corriente de aire repentina me hizo temblar, devolviéndome al presente. La noche había caído mientras estaba perdida en mis recuerdos, y la galería se sentía diferente en la oscuridad. Las formas de las esculturas proyectaban extrañas sombras en las paredes, y las pocas pinturas que aún estaban expuestas parecían observarme con ojos cómplices. Estaba a punto de irme cuando algo llamó mi atención, una ligera irregularidad en las tablas del suelo cerca del escritorio del abuelo Theo que nunca antes había notado. Arrodillándome, pasé las manos sobre la madera. Definitivamente había algo extraño en el patrón, una sutil irregularidad que parecía intencional en lugar de ser resultado del tiempo. Mi corazón comenzó a latir más rápido al recordar otro de los dichos favoritos del abuelo Theo: el mejor escondite es uno que parece estar tratando de ocultar otra cosa. Pasé la siguiente hora examinando cada centímetro de ese suelo y el área circundante. Justo cuando estaba a punto de rendirme, mis dedos lo encontraron, una pequeña palanca disfrazada de nudo en la madera. Con manos temblorosas, tiré de ella. El mecanismo estaba tan bien hecho que apenas hizo ruido. Una pequeña sección de las tablas del suelo se deslizó a un lado, revelando un estrecho espacio debajo. Dentro había un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo, y una única llave que parecía mucho más antigua que la propia galería. El diario era de mi abuelo. Reconocí su distintiva caligrafía de inmediato, pero no era su habitual escritura fluida. Estas notas eran apresuradas, casi frenéticas, llenas de bocetos y cálculos y lo que parecían mensajes codificados. Una página llamó mi atención. En la parte superior, en letras negritas, decía: la verdadera colección. Solo para los ojos de Emma. Mis manos temblaron al pasar la página. Pero antes de que pudiera leer más, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Marcus: reunión mañana a las 9 de la mañana. Hora de discutir la venta de esa polvorienta galería tuya. Ya tengo compradores interesados en el edificio. Miré el diario en mis manos, luego de nuevo al mensaje. Marcus no tenía idea de lo que acababa de encontrar. Y por ahora, así era exactamente como quería mantenerlo. Devolví cuidadosamente el diario y la llave a su escondite, asegurándome de que el panel del suelo estuviera bien cerrado. Al salir de la galería esa noche, me sentí diferente. El peso de mi herencia aparentemente sin valor se había transformado en otra cosa: anticipación. Mi abuelo me había dejado algo más que una galería en apuros. Me había dejado un misterio. Y mañana, mientras Marcus estaría planeando desmantelar este lugar por piezas, yo comenzaría a descubrir lo que el abuelo Theo había escondido todos esos años atrás. Cerré con llave la puerta principal de la galería, la llave sintiéndose más significativa en mi mano que nunca. Mirando hacia la elegante fachada del edificio, sonreí, recordando las palabras del abuelo Theo una última vez: paciencia, Emma. Las mejores historias tardan en desarrollarse. Tenía razón. Esto era solo el principio. Llegué a la galería temprano a la mañana siguiente, mucho antes de mi reunión de las 9 de la mañana con Marcus. El amanecer pintaba las salas vacías en tonos dorados, pero apenas me di cuenta. Mi mente estaba enfocada en una cosa: el compartimento oculto y su contenido. Arrodillándome junto al viejo escritorio del abuelo Theo, activé de nuevo el mecanismo secreto. El diario y la llave se sentían más pesados ahora, cargados de posibilidades. Encontrando un rincón tranquilo, comencé a leer. Mi queridísima Emma, comenzaba la primera página: si estás leyendo esto, ya has demostrado que tienes la paciencia y la percepción que siempre vi en ti. Lo que estoy a punto de compartir debe seguir siendo nuestro secreto. El verdadero legado de la Galería Mason no está en sus paredes, sino debajo de ellas. Mi corazón se aceleró al pasar las páginas. El diario detallaba una historia increíble que abarcaba décadas. El abuelo Theo no había sido solo el dueño de una galería. Había sido parte de una red de preservadores de arte, trabajando para proteger obras maestras durante tiempos difíciles. El sótano de la galería, al parecer, albergaba más que solo almacenamiento. Una serie de dibujos detallados mostraban un complejo sistema de habitaciones ocultas debajo del piso principal. Según el diario,
El abuelo Theo había pasado años modificando en secreto los cimientos originales del edificio, creando una bóveda con clima controlado que nadie más conocía. La llave, escribió, abre más que una puerta. Abre un legado que he pasado mi vida construyendo. Pero ten cuidado, Emma. Otros han buscado esta colección, y no todos tienen intenciones honestas. Un golpe seco en la puerta principal me hizo sobresaltar. Marcus estaba afuera, su expresión impaciente. Rápidamente escondí el diario y me recompuse antes de dejarlo entrar. Vaya, si no es la curadora del polvo, sonrió con suficiencia, pasando a mi lado. Traje a algunos compradores potenciales. Están interesados en convertir este lugar en condominios de lujo. Detrás de él había dos hombres con trajes caros, promotores inmobiliarios por su aspecto. Inmediatamente comenzaron a discutir sobre muros de carga y metros cuadrados, tratando la historia de la galería como una inconveniencia a demoler. El sótano sería un excelente espacio de estacionamiento, dijo uno de ellos, consultando su tableta. Según los planos originales, está prácticamente sin usar. Sentí un escalofrío. Si empezaban a excavar ahí abajo. La galería no está en venta, dije con firmeza. El rostro de Marcus se ensombreció. No seas ridícula, Emma. Este lugar no vale nada como galería de arte. Apenas puedes pagar los servicios. He dicho que no. Mira, Marcus se acercó, bajando la voz. Sé que tenías cierto apego sentimental al pequeño pasatiempo del abuelo, pero es hora de madurar. Toma el dinero y vete. Le sostuve la mirada con firmeza. ¿Cómo hiciste tú? ¿Tomando los millones sin contribuir en nada? Su rostro se puso rojo. Yo me gané mi herencia aprendiendo el negocio, no perdiendo el tiempo escuchando los cuentos de hadas de un viejo sobre arte. Fue. Mi voz era baja pero firme. Todos ustedes. Estás cometiendo un error, advirtió Marcus mientras los acompañaba hacia la puerta. Estoy tratando de ayudarte. No necesito tu tipo de ayuda. Después de que se fueron, me apoyé contra la pared, mi corazón latiendo con fuerza. Marcus no se rendiría fácilmente. Nunca lo hacía. Necesitaba trabajar rápido. Volviendo al diario, estudié cuidadosamente los planos del sótano. La entrada a la bóveda, según las notas del abuelo Theo, estaba escondida detrás de una pared falsa en la esquina noroeste del sótano. La llave activaría un mecanismo, pero solo si se usaba correctamente. Respirando hondo, bajé las escaleras del sótano. El espacio era exactamente como lo recordaba, filas de estanterías metálicas que contenían pinturas y esculturas envueltas, material de exposiciones antiguas y décadas de papeleo. Pero ahora lo veía con nuevos ojos. Siguiendo las instrucciones del diario, me dirigí a la esquina noroeste. A primera vista, parecía sólida, paredes de hormigón desnudo que se unían en ángulo recto. Pero cuando pasé los dedos por la superficie, sentí sutiles irregularidades en el patrón. La llave encajó perfectamente en lo que parecía ser una pequeña grieta en el hormigón. Con manos temblorosas, la giré según la secuencia descrita en el diario, 3/4 a la derecha, 1/4 a la izquierda, luego a la derecha de nuevo. Por un momento, no pasó nada. Entonces lo oí, un suave clic, seguido por el susurro de maquinaria oculta. La pared falsa se abrió hacia adentro silenciosamente, revelando una puerta de acero con un sofisticado teclado electrónico. El diario me había preparado para esto también. El código se basaba en una fecha significativa, el día en que el abuelo Theo abrió la galería por primera vez, pero escrito en un formato específico. Introduje los números con cuidado, 19650412. La puerta se abrió con un suave siseo, y aire climatizado me envolvió. Luces activadas por movimiento parpadearon, iluminando una vista que me dejó sin aliento. La bóveda era enorme, mucho más grande de lo que debería haber sido posible. Filas de pinturas cuidadosamente conservadas cubrían las paredes, cada una protegida en una caja diseñada a medida. Esculturas se erguían sobre pedestales, sus formas proyectando intrincadas sombras. Vitrinas contenían piezas más pequeñas, manuscritos raros, artefactos antiguos y piezas que reconocí de mis estudios de historia del arte pero que nunca esperé ver en persona. En el centro de la sala había un escritorio sencillo con una carta colocada precisamente en el medio. Con manos temblorosas, la abrí. Mi queridísima Emma.
Bienvenida a la verdadera Galería Mason. Lo que ves a tu alrededor es el trabajo de toda una vida. No solo la mía, sino los esfuerzos de incontables otros que creyeron en preservar la belleza y la historia. Cada pieza aquí tiene una historia, y ahora esas historias son tuyas para proteger. Encontrarás documentación completa para cada artículo en la bóveda, su procedencia, su historia, y lo más importante, sus legítimos propietarios. Algunas de estas piezas me fueron confiadas para su custodia durante tiempos difíciles. Otras fueron rescatadas de aquellos que las habrían destruido por lucro o política. Esta colección no está destinada a ser vendida o exhibida por prestigio. Existe para ser protegida hasta que llegue el momento adecuado para que cada pieza regrese a casa. Te he elegido para esta tarea porque entiendes que el arte no se trata de etiquetas de precio o estatus. Se trata de preservar el hilo de la creatividad humana que nos conecta a todos. En la parte trasera de la bóveda, encontrarás una sala más pequeña. Esa colección es diferente, piezas que adquirí legalmente a lo largo de los años, cuidadosamente autenticadas y documentadas. Esas te pertenecen ahora, para que hagas con ellas lo que consideres oportuno. Deberían proporcionar recursos más que suficientes para mantener tanto la galería como la misión de la bóveda. Ten cuidado. Sé paciente. Y sobre todo, sé fiel a la responsabilidad que ahora tienes. Con todo mi amor. Abuelo Theo. Pasé horas en la bóveda, examinando cada pieza con asombro. La colección era asombrosa, obras de maestros sobre los que solo había leído, piezas que se creían perdidas en la historia y otras cuya existencia solo se había rumoreado. En la colección privada que el abuelo Theo había mencionado, encontré docenas de obras cuidadosamente seleccionadas de artistas cuyos valores se habían disparado a lo largo de las décadas. Incluso una estimación conservadora situaba su valor muy por encima de los 100 millones de dólares. Pero no fue el dinero lo que me hizo llorar. Fue la confianza que mi abuelo había depositado en mí. El legado para el que me preparó todos esos años atrás, sin que yo lo supiera. Una notificación en mi teléfono rompió el hechizo. Múltiples llamadas perdidas de Marcus y un mensaje de texto: esto no ha terminado. Estás cometiendo un grave error. Miré alrededor de la bóveda la invaluable colección que mi hermano habría vendido sin pensarlo dos veces y sonreí. Por primera vez desde que heredé la galería, me sentí completamente segura de mi camino a seguir. Asegurando cuidadosamente la bóveda, volví arriba. Había trabajo por hacer. La galería necesitaba una renovación. La seguridad necesitaba ser mejorada. Y yo tenía un legado que proteger. Marcus tenía razón en una cosa: esto no había terminado. Pero no tenía idea de contra qué estaba luchando realmente. Mientras él tramaba apoderarse de lo que creía que era un edificio sin valor, yo era ahora la guardiana de algo mucho más valioso de lo que el dinero podía medir. Mirando las paredes de la galería, susurré: gracias, abuelo Theo. No te decepcionaré. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. Contraté contratistas para restaurar las características originales de la galería, pero solo después de hacerles firmar acuerdos de confidencialidad. El sótano permaneció estrictamente prohibido, catalogado como en evaluación ambiental para disuadir a los curiosos. Pasé mis noches estudiando el diario del abuelo Theo, aprendiendo las historias detrás de cada pieza en la bóveda. Algunas habían sido rescatadas del saqueo nazi durante la Segunda Guerra Mundial, otras de conflictos más recientes. Cada obra de arte tenía su propio archivo detallado, incluyendo documentación sobre sus legítimos propietarios y las circunstancias que la habían llevado al cuidado de mi abuelo. Pero Marcus, fiel a su palabra, no se rendía. Primero vinieron las amenazas legales. Llegó un sobregrueso de sus abogados, alegando que el estado deteriorado de la galería constituía una gestión negligente de los activos familiares y exigiendo una venta inmediata. Se lo entregué a mi propio abogado, un especialista en derecho del arte que había contratado discretamente utilizando fondos de la venta de una sola pieza menor de la colección personal de mi abuelo. Luego vino la presión financiera. Marcus usó sus conexiones para interferir con el seguro de la galería, sus servicios públicos, incluso su evaluación de impuestos sobre la propiedad. Cada vez, contrarresté sus movimientos, utilizando recursos que él no sabía que yo tenía. El punto de inflexión llegó un martes lluvioso por la mañana. Llegué a la galería y encontré a Marcus esperando con dos hombres que no reconocí. Estos caballeros son de la Sociedad Histórica de Boston, dijo,
su sonrisa afilada como una navaja. Están muy interesados en examinar los cimientos originales del edificio. Aparentemente, hay preocupaciones sobre la integridad estructural. Supe al instante que no eran de ninguna sociedad histórica, la forma en que se comportaban, los sutiles bultos bajo sus chaquetas. ¿Eran investigadores privados, o algo peor? La galería está cerrada por reformas, dije con firmeza. Cualquier inspección debe programarse a través de los canales adecuados. Uno de los hombres dio un paso adelante. ¿Tenemos autorización para? Váyanse, lo interrumpí, o llamaré a las verdaderas autoridades. Después de que se fueron, Marcus se quedó. ¿Qué escondes, Emma? Hay algo en este edificio que vale la pena proteger, ¿verdad? ¿Algo que el abuelo Theo dejó? Lo único que estoy protegiendo es el futuro de esta galería, respondí. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Su expresión se ensombreció. Porque te conozco. Siempre fuiste su favorita, siempre escuchando sus historias. Debe haberte dicho algo. ¿Dejado alguna pista? La pista estaba a plena vista, Marcus. Simplemente nunca te importó lo suficiente como para mirar. Esa noche, supe que tenía que acelerar mis planes. Marcus se estaba desesperando, y la gente desesperada toma decisiones peligrosas. Pasé horas en la bóveda, documentando cuidadosamente todo. Luego hice 3 llamadas telefónicas, una a un viejo amigo del equipo de delitos de arte del FBI, una a un contacto en la Interpol y una al principal experto mundial en repatriación de arte. 2 días después, Marcus hizo su movimiento. Estaba trabajando hasta tarde cuando oí abrirse la puerta del sótano. Las cámaras de seguridad mostraron a 3 hombres vestidos de oscuro bajando las escaleras. Marcus no estaba con ellos, pero no tenía ninguna duda de quién los había enviado. Con calma, presioné la alarma silenciosa, no el sistema regular de la galería, sino uno especial que había instalado y que conectaba directamente con las fuerzas del orden. Luego me dirigí al sótano. Los hombres ya estaban en la esquina noroeste, examinando la pared con equipo profesional. Apenas me miraron cuando entré. ¿Buscan algo?, pregunté. Señora, simplemente váyase, gruñó uno de ellos. Esto no le concierne. En realidad, sonreí, me concierne mucho. Al igual que a los agentes federales que acaban de rodear el edificio. Como si fuera una señal, voces retumbaron desde arriba, FBI. Esta es una investigación federal de delitos de arte. Todos permanezcan donde están. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Los aspirantes a ladrones fueron arrestados. Marcus, rastreado a través de sus teléfonos, fue detenido en su casa. Las órdenes de registro revelaron todo, sus matones contratados, sus planes para la galería, incluso sus conexiones con ciertos coleccionistas sin escrúpulos que traficaban con arte robado. Pero la verdadera sorpresa llegó a la mañana siguiente. Había organizado una reunión especial en la galería, a la que asistieron representantes de museos e instituciones culturales de todo el mundo, junto con funcionarios de varios gobiernos. Juntos, descendimos a la bóveda. Sus jadeos resonaron en las paredes cuando las luces revelaron la colección. Las lágrimas corrieron mientras se redescubrían obras maestras perdidas hace mucho tiempo. Los directores de museos se abrazaban mientras piezas que se creían destruidas se encontraban perfectamente conservadas. Compartí todo, la documentación del abuelo Theo, sus registros detallados, las historias de cómo cada pieza había llegado a su cuidado. Durante el año siguiente, trabajaríamos juntos para repatriar cada obra de arte a su lugar legítimo, ganando para la galería reconocimiento internacional no por lo que poseía, sino por lo que devolvía. Marcus observó cómo se desarrollaba todo desde detrás de las rejas, su reputación y libertad perdidas por su propia codicia. Las pruebas encontradas en su casa lo habían implicado en otras tramas de tráfico de arte, asegurando que tendría mucho tiempo para reflexionar sobre sus decisiones. En cuanto a la galería en sí, utilicé parte de la colección personal del abuelo Theo para establecer una fundación dedicada a proteger y preservar el arte en tiempos de conflicto. La galería se convirtió en un centro de educación y defensa, enseñando a las generaciones futuras sobre la importancia del patrimonio cultural. Un año exacto después de descubrir la bóveda, me encontraba en la recién renovada sala principal. El espacio estaba lleno de luz, los detalles arquitectónicos originales restaurados a su antiguo esplendor. Se inauguraba una exposición especial,
no de preciosas obras maestras, sino de obras de artistas locales emergentes, tal como el abuelo Teo había exhibido cuando abrió la galería por primera vez. En mi oficina, que una vez fue el santuario del abuelo Teo, guardo dos cosas en mi escritorio. La primera es su diario, un recordatorio del legado que me confió. La segunda es un pequeño recorte de periódico del día en que Marcus fue sentenciado, no por rencor, sino como recordatorio de que el verdadero valor no se encuentra en lo que puedes tomar, sino en lo que eliges proteger. La galería todavía lleva el nombre Mason, Bat ahora representa algo diferente. No solo un legado familiar, sino un compromiso con la preservación del arte para las generaciones futuras. Cada día, mientras camino por estas salas, siento la presencia del abuelo Teo, y sé que estaría orgulloso. A veces, tarde en la noche cuando la galería está en silencio, pienso en ese momento en que encontré por primera vez el compartimento oculto en el suelo. Qué cerca estuve de rendirme, de dejar que Marcus convirtiera este lugar en otro desarrollo de lujo. Pero el abuelo Teo me había enseñado bien. Los mayores tesoros no siempre son visibles a primera vista, y algunas cosas valen mucho más que su valor de mercado. La bóveda bajo la galería está vacía ahora, su contenido devuelto a sus legítimos hogares en todo el mundo. Pero el espacio permanece, listo si alguna vez se necesita de nuevo. Una cámara secreta esperando para proteger la siguiente pieza de historia que necesite ser salvada. Y a veces, cuando jóvenes artistas visitan la galería, sus ojos brillando con la misma pasión que una vez vi en los del abuelo Teo, comparto con ellos su dicho favorito: el verdadero valor no siempre es visible a primera vista. A veces los mayores tesoros se esconden a plena vista, esperando a que la persona adecuada los descubra. Nunca saben que no solo estoy hablando de arte. La galería que todos pensaban que no valía nada resultó no tener precio. No por lo que contenía, sino por lo que representaba, un legado de protección, preservación y la comprensión de que algunas cosas valen más que todos los millones del mundo. Marcus pudo haber obtenido el dinero en el testamento de nuestros padres, pero yo obtuve algo mucho más valioso, un propósito, una misión y la oportunidad de demostrar que a veces la mejor venganza no es desquitarse, sino hacer lo correcto. La Galería Mason se alza imponente en el centro de Boston, sus ventanas brillando a la luz del sol. Ya no es el espacio polvoriento y en quiebra del que mi hermano se burlaba. Es un faro de esperanza, un guardián de la cultura y un testimonio del hecho de que el verdadero valor a menudo yace mucho más profundo que la superficie. ¿Y yo? Ya no soy solo Emma Mason, la decepción que recibió la herencia sin valor. Soy la protectora de un legado que abarca generaciones. La guardiana de una tradición que valora la preservación sobre el beneficio. Y la prueba de que a veces las mejores cosas de la vida realmente vienen cubiertas de polvo, si sabes dónde mirar.